Señor y Padre, gracias por permitirnos estar hoy aquí, gracias por las personas que nos están viendo desde casa también. Te pedimos, Padre, que tú apagues el ruido, que nos ayudes a apartar todas las cosas que nos estorban, todas las tareas pendientes, para centrarnos solo en ti, Señor. Queremos que seas tú el que nos hable, queremos que tú seas el centro, Señor, y que tú estés contento con lo que vayamos a hacer ahora, Padre. Toca tú los corazones, prepara tú los corazones para escuchar tu palabra en esta mañana. Bendito sea tu nombre. En nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez habéis salido de viaje y os habéis dado cuenta de que no os habíais preparado bien? Yo soy la reina de las listas. Me encanta hacer listas para todo. Listas para cosas que tengo que hacer, incluso cosas que ya he hecho, cosas que tengo que preparar, personas a las que tengo que llamar. Y aún y así, a veces me he dejado cosas muy importantes al salir de viaje. Hace unos 6 años, un julio en el que tanto mi marido como yo trabajábamos, decidimos que los fines de semana haríamos pequeñas escapaditas. Y a mí me hacía mucha ilusión ir a Cadaqués. Nunca había visto un Cadaqués y ni vamos a Cadaqués. Bueno, fui un poco pesada, pero conseguí que mi marido cediera y fuéramos a Cadaqués. Como no teníamos mucho dinero, íbamos de camping, íbamos con nuestra tienda. Teníamos que llevar 800.000 cosas. Los que vais de camping lo sabéis, que vas con el coche a tope. Pues justo cuando estábamos llegando a Cadaqués, justo antes de entrar en las curvitas, le digo, Dani, tú has cogido el colchón, ¿verdad? Alba, el colchón lo cogías tú. Os podéis imaginar, llevábamos de todo, menos el colchón para dormir. Así que nos tocó improvisar, justo llegando a Cadaqués, buscar una tienda para comprar un colchón. Por eso tenemos 2 colchones de matrimonio, si alguien necesita, les podemos prestar uno. Y perdimos un montón de tiempo. Llegamos al camping 5 minutos antes de que cerraran y vernos montar la tienda a oscuras fue todo un espectáculo. Hoy vamos a hablar también de un viaje. Un viaje en el que las personas a las que iban en ese viaje no estaban del todo preparadas y eso tuvo unas consecuencias. Para entender la escena que hoy nos ocupa, vamos a ponernos primero en contexto. 80 años atrás, Moisés nace en Egipto. Nace ya siendo un condenado a muerte, ya lo hemos visto. Es un niño judío que acaba siendo criado en el palacio de Faraón y durante 40 años de su vida es educado para ser el príncipe de Egipto. Pero dentro de él corre la sangre hebrea y cuando ve lo mucho que el pueblo está sufriendo, ¿qué hace? ¡Pah! Mata a un egipcio. Ese asesinato cometido por Moisés es descubierto, así que a él le toca salir pitando de allí y huye como un proscrito. Huye hasta la tierra de Madián. La vida al final no le va mal, acaba casándose y teniendo 2 hijos y al final tiene el trabajito de cuidar el ganado de su suegro, las ovejitas de su suegro. Y cuando parece que esa es su vida, cuando parece que todo ha quedado atrás, Dios le muestra sus planes. Se le aparece y tienen una conversación incómoda. Dios le viene a decir, oye Moisés, ¿tú te acuerdas de lo que quisiste hacer por tus propias fuerzas? Ahora yo te voy a mostrar cómo hacer las cosas a mi manera. Vimos la semana pasada que Moisés no dijo, vale, no, puso muchísimas excusas. Pero al final cede y decide obedecer su llamado. Vamos a leerlo. El texto que hoy nos ocupa es Éxodo 4, del 18 al 31. Así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reuniendo a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios desafía a Moisés a reaccionar sabiamente a su llamado. Hoy vamos a considerar qué implica reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios. La primera implicación es obedecer aunque haya un panorama oscuro. Esto lo encontramos en los versículos del 18 al 23 y vamos a volver a leerlo. Así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. A Moisés le cuesta aceptar su llamado. Le cuesta aceptar lo que Dios le está pidiendo. Siendo honestos, a simple vista, cuesta un poco entender por qué Dios lo escoge a él. El panorama de Moisés era muy oscuro. Era mayor, tenía unos 80 años. Era un proscrito en su tierra. Tenía dificultades para expresarse. No sabemos bien si era un tema del idioma o quizás era un tema de un trastorno del lenguaje, pero en cualquier caso esto es algo que produce mucha ansiedad, baja autoestima en las personas que lo padecen. Moisés tiene dudas acerca de quién es Dios y además no se siente digno. Aparentemente, Dios le está pidiendo algo imposible, que se presente ante el mayor imperio armado con un palo. Sabemos que no era un palo, pero visualmente la imagen es un poco enternecedora, quizás, ¿no? Y de antemano sabe que va a fracasar, porque Faraón no lo va a escuchar. Y además, ya Dios le anticipa que va a haber muerte. Moisés tiene una serie de dificultades que hacen anticipar que su tarea no va a ser sencilla y que humanamente es imposible que consiga lo que Dios le está pidiendo. Pero sin embargo, a pesar de todo, decide obedecer.
ante el llamado de Dios es normal sentir miedo. Moisés, incluso después de haber tomado la decisión, Dios le tiene que volver a recordar: tranquilo, que ya han muerto los que te querían matar, no te preocupes. Es que Moisés sigue teniendo dudas y necesita que Dios lo consuele, que Dios lo reafirme. Ante el panorama oscuro de Moisés, el Señor lo consuela, lo tranquiliza y le indica que le depara el futuro más inmediato. Para obedecer es necesario que tanto él como su familia dejen lo que ha sido su vida hasta entonces. No saben lo que va a venir, saben lo que dejan, pero no saben lo que va a venir. Así que solo tienen la certeza de que están obedeciendo a Dios. Pone a sus hijos y a su esposa sobre un asno y salen rumbo a Egipto. A nosotros el Señor también nos llama a la obediencia, sea cual sea nuestro panorama. Imagino que Dios no te está pidiendo que saques al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Pero sí que te llama a que le obedezcas, a que le sirvas. Dios nos llama al servicio, a trabajar para Él sin excusas, como ya vimos la semana pasada. Y es que el servicio es tan importante que es la verdadera razón por la que Dios quería sacar al pueblo de Egipto. ¿Estáis seguros de esto? Vamos a leerlo. Mirad, en Éxodo 4:23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. A menudo ponemos muchas excusas para no obedecer al Señor. Ya trabajo mucho durante la semana. Cuando yo era joven, trabajé muchísimo en la iglesia, que ya les toca a otros. Yo ya ofrendo. Añade aquí su excusa. Pero la palabra es clara al respecto. El servicio fluye de un corazón agradecido a Dios por habernos salvado, por habernos rescatado. Si tienes dudas, si no sabes qué hacer con el llamado que Dios te está dando, pídele que te reafirme. Pídele que te consuele, porque Él lo hará. Como lo hizo con Moisés, lo puede hacer contigo. Dios observa la obediencia de sus hijos y alivia sus ansiedades y temores. Además, tengo una buena noticia, y es que no estamos solos ante el llamado. Moisés sintió ese miedo y esa ansiedad, así que coge algo que le ayuda a hacer visible a Dios: la vara. La vara. Para él fue una forma visible de armarse y decir: estoy acompañado por el Dios Todopoderoso. Nosotros no tenemos un palo con el que ir por la vida, pero tenemos algo más importante: tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la armadura de Dios. No estamos solos ante el llamado. Es cierto que nos falta la perspectiva eterna. Moisés sintió ese miedo y esa ansiedad porque no sabía qué iba a pasar cuando obedeció el llamado de Dios. Moisés todavía no podía ver el Mar Rojo abrirse y el ejército de Egipto venir hacia ellos. No lo podía ver. Moisés todavía no podía ver la visión de Dios en el monte de Sinaí. No podía ver las tablas de piedra. No podía ver el becerro de oro. Moisés no podía ver a los espías enviados a Canaán. Moisés no podía ver la respuesta de incredulidad del pueblo, ni los años que pasarían en el desierto. Todavía no podía ver el honor que le esperaba de sentarse junto al Señor en el monte de la transfiguración. Moisés no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo por decidir dar un paso e ir hacia Egipto. Moisés solo tenía miedo de lo inmediato, de presentarse ante el pueblo de Israel, de presentarse ante Faraón.
A nosotros también nos falta la perspectiva eterna. No sabemos qué va a pasar si damos un paso para obedecer a Dios. Hemos de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios y no sabemos qué va a pasar si obedecemos, pero sí sabemos que en cualquier caso el Señor estará al control. Debemos reaccionar con sabiduría ante el llamado de Dios. Hemos visto la primera implicación y es obedecer aunque haya un panorama oscuro. Veamos cuál es la segunda implicación. La segunda implicación es que debemos resolver nuestros asuntos pendientes antes de salir a la misión. Vamos a volver a leer los versículos del 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y ¡zas!, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hemos dicho que Moisés tenía muchas excusas para evitar obedecer, pero al final da el paso y decide obedecer. Toma a su familia, la vara, lo sube sobre el asno y rumbo a Egipto. Y pasan la noche en un hotel de carretera justo en la frontera antes de entrar en Egipto. Entonces, en ese hotel de carretera donde están pasando la noche, viene Dios e intenta matar a Moisés. ¿Qué sentido tiene esto? Después de pasar un montón de tiempo intentando convencer a Moisés, cuando ya está decidido, va rumbo a cumplir su objetivo, cuando está justo en la frontera, Dios intenta matarlo. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés si le está obedeciendo? Porque Moisés tenía un asunto pendiente. Un asunto que él había intentado ignorar y que aparentemente Dios no se había dado cuenta y lo había pasado por alto. Pero justo en la frontera con Egipto, Dios está dispuesto a abortar el plan, a dejar al pueblo de Israel esclavizado, porque no puede dejar pasar por alto ese asunto pendiente. ¿Cuál es ese asunto? Quizás es lo que os estáis preguntando ahora. Ese asunto es la circuncisión de su hijo. Aparentemente algo sin importancia. Sin embargo, era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Todo niño judío debía ser circuncidado al 8º día, y eso señalaría que ese niño pertenecía a un pueblo, al pueblo de Dios. No era solo una marca en el cuerpo, era una marca de propiedad y los hebreos lo sabían. Moisés lo sabía. Era la marca del hombre judío, era una cuestión de identidad. Sin embargo, a pesar de lo importante que era, Moisés no había circuncidado a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por dejadez? ¿Por rebeldía? ¿Por renuncia a sus raíces judías? No lo sabemos. Durante años, esta cuestión parecía haber pasado inadvertida para Dios, pero justo en la frontera con Egipto, justo en ese momento, ese asunto sale a la luz y Dios lo señala. Así que Moisés está teniendo un ataque. No sabemos cómo fue, quizás estaba convulsionando, quizás parecía que le estaba dando un ataque al corazón. Pero es algo que le está llevando a la muerte, así que su familia reacciona. En ese momento su esposa lo ve claro. Sabe que eso no es una cuestión física, sabe que se trata de algo espiritual. La desobediencia del pasado de Moisés no era un secreto en su familia, era algo que estaba presente. Así que saca un cuchillo y circuncida a su hijo. Pero ese hijo ya no era un bebé. Probablemente ya rondaba los 12 años. ¿Os imagináis la escena? Una madre cortándole un trocito de piel del pene de su hijo casi adolescente.
No solo eso, sino que para salvar a su hijo coge el trocito de carne y se lo tira a Moisés y de esta manera lo salva. Y es que solo volviendo al camino de la obediencia, Moisés podía continuar en el camino del servicio. La desobediencia es un asunto serio. Es actuar como si no tuviéramos necesidad de Dios, de su gracia, de sus promesas. En esa familia había una ofensa a la voluntad de Dios. No sabemos por qué había desobedecido Moisés, lo hemos dicho. Y quizás podríamos pensar incluso que Dios estaba exagerando. Sin embargo, la circuncisión de su hijo no era un tema menor. Sabemos que Dios estaba enviando a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero es que además Dios tenía planeado transmitir la cultura del reino a través de Moisés a su pueblo. ¿Qué autoridad iba a tener Moisés ante los israelitas si no había cumplido uno de los mandamientos más fundamentales? Dios sabía que este asunto podía quitarle toda la credibilidad a Moisés. Parecía tan solo un trocito de carne. Pero se trataba de algo más profundo. Habla de rebeldía, de algo que perjudicaba profundamente su aptitud para liderar al pueblo hacia la libertad. En ocasiones nosotros también le quitamos importancia a nuestro pecado. A veces decimos, es solo un trocito de carne. Si esto no lo sabe nadie. Esto como mucho lo saben en mi casa. Pero ante las pequeñas desobediencias se encuentra un corazón rebelde. Hoy debes preguntarte, ¿cuál es tu asunto pendiente con Dios? ¿Cuál es tu asunto pendiente con Dios? Necesitamos ser confrontados con nuestro propio pecado para ponerle remedio. El pecado de Moisés se llamaba desobediencia. Y en su caso vemos que no bastaban las buenas intenciones. Y Tiel Arroyo tiene una frase que hoy me gustaría recuperar, que dice, Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice la obediencia. Dios no bendice las buenas intenciones, Dios bendice la obediencia. Las buenas intenciones se quedan cortas, no son suficientes. No basta con pretender hacer las cosas, hay que hacerlas. Hay que llevarlas a cabo, porque tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. El ejemplo de Moisés nos enseña que es imprescindible reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios, porque nadie puede involucrarse en la obra de Dios sin obedecer sus mandamientos. Moisés quería obedecer el llamado de Dios, pero también tenía un asunto por resolver en su vida, en lo más íntimo de su familia. Y era necesario que Dios lo confrontara. Y es que nuestros asuntos pendientes perjudican e implican a nuestras familias. El obedecer o desobedecer y ser capaces de confrontar nuestro propio pecado tiene una repercusión en las personas que nos rodean. Y si me apuráis, más aún en las personas que viven con nosotros. Séfora no tenía por qué haber estado circuncidando a su hijo adolescente. Moisés había provocado un gran sufrimiento en su familia. Para alcanzar la frontera de tu objetivo, es imprescindible que resuelvas tu asunto pendiente. Deja de posponerlo. Quizás ese asunto pendiente para ti sea pedirle perdón a un hermano o una hermana. Quizás sea resolver un conflicto pendiente con alguien. Quizás sea ponerle remedio a tu ira, a tu mala leche.
Quizás sea priorizar el tiempo que pasas con tus hijos, con tu cónyuge. Quizás sea no volver a visitar esa página de internet. Quizás sea esforzarte en tus estudios o en tu trabajo de una vez. Yo no sé cuál es hoy tu asunto pendiente. Pero la diferencia entre los que se quedan en la frontera o los que alcanzan su destino es que unos son capaces de resolver sus asuntos pendientes y otros se quedan atrapados por su pasado. Hemos visto cuál es la segunda implicación de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios. Y es que debemos resolver nuestros asuntos pendientes antes de salir a la misión. Veamos ahora cuál es la tercera implicación. La tercera implicación es que debemos buscar el respaldo del pueblo. Esto lo encontramos en los versículos del 27 al 31 y vamos a volver a leerlo, ¿de acuerdo? Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dios no solo llamó a Moisés, también llamó a su hermano Aarón. En Éxodo 4:28 vemos cómo entonces Moisés le cuenta a Aarón todas las cosas que Dios le había dicho, las señales que le había dado. Sabemos que el encuentro entre los dos hermanos fue muy emotivo. El Señor ya lo había anticipado en su palabra. Y he aquí, Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Podemos imaginar la emoción de Aarón. Llevan 400 años esclavizados y ahora sabe que su hermanito pequeño va a ser el libertador de Egipto. Moisés será la persona que reciba la palabra de Dios y Aarón será el portavoz por invitación de Dios. Entonces llega un momento importante, el momento en el que reúnen a los ancianos de Israel. ¿Por qué se convoca a los ancianos de Israel? Quizás podemos preguntarnos primero quiénes eran esos ancianos con los que Moisés y Aarón debían reunirse. Desde el comienzo de la historia de Israel, los ancianos fueron líderes de diversas familias y tribus, y cuando éstas se reunieron para formar la nación de Israel, poco a poco fueron asumiendo tareas del gobierno de la nación. A Moisés se le ordena que informe a los ancianos de Israel acerca del propósito del Señor de liberar al pueblo de Egipto y que se presentara con ellos a confrontar a Faraón. Pero quiero volver a preguntaros, ¿por qué no va directamente Moisés a hablar con Faraón? ¿Por qué es necesario que se reúna con los ancianos? La primera razón la encontramos en el libro de Números. Y es que a medida que la tarea de gobernar Israel iba creciendo en complejidad, parte de la carga iba a ser transferida a esos ancianos. Vamos a leerlo. Números 11, 16 al 17. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés no podía solo con la misión que Dios le había encomendado. Era algo muy grande y necesitaba compartir de algún modo la pesada carga. En un inicio necesitaba sentirse respaldado
cuidado, sentir el calorcito de los que ya tenían más experiencia que él. Pero más adelante iba a necesitar compartir la tarea de gobernar al pueblo. Necesitaba sentirse acompañado y Dios lo sabía. La segunda razón es que Dios precisaba de un pueblo unido. Moisés era tan solo la punta de lanza de la misión, pero hacía falta que todo el pueblo fuera una. Era necesario que el pueblo estuviera muy convencido de que Moisés venía de parte de Dios. Para que cuando Moisés pidiera cosas como que pintaran sus puertas de sangre, el pueblo no dudara. Y lo hicieran y obedecieran, de que tuvieran la conciencia de que eran un único pueblo. Sin duda, reunirse con los líderes israelitas era un momento delicado de la misión de Moisés. En el pasado, él había sido rechazado por el pueblo. Así que era importante que en esta ocasión entendieran que efectivamente Moisés venía de parte de Dios. Para eso, Dios le dio herramientas, le dio señales con un propósito, para que vieran que él estaba avalado como enviado de Dios. A lo largo de la Biblia vemos que Dios usa constantemente milagros y señales para que el pueblo crea. Por eso Dios da señales a Moisés, tal como la vara que se convierte en serpiente, como vimos la semana pasada con Gerson, ¿os acordáis? Sabemos que Jesús también usaba muchos milagros, muchas señales para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. La palabra hebrea para señal es ot. Esta palabra también significa enseña, evidencia, bandera. Y es que en definitiva los milagros y las señales son la bandera que Dios saca como evidencia de su poder. Es como que Dios las levanta en alto para que todo el mundo pueda verlo, para que todo el mundo pueda reconocer a quién pertenece. Las señales que Moisés hará en Egipto servirán de testimonio para Faraón, para los egipcios, pero también para el pueblo de Israel, para que todos crean que ese Dios de Moisés es el Dios todopoderoso. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel ante la promesa de liberación y las señales y milagros que Moisés les había mostrado? Lo vemos en Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo había conocido el llamado de Moisés de parte de Dios. El pueblo había creído en la misión. El pueblo había hecho suya la misión. Y ante eso, lo que les nace, la reacción natural es inclinarse y adorar. La fe del pueblo y la forma de culto que expresaron demostraron que la promesa de Dios todavía estaba en su corazón. El pueblo estaba conmovido, Dios los había visto y necesitaba expresarlo. Y es que después de 400 años de esclavitud, que se dice pronto, había llegado el momento de la liberación. Era un momento muy emocionante. Al fin anticipaban el fin de la esclavitud. Para Moisés también debió ser emocionante. Dios le estaba mostrando que Él guarda sus promesas, que Él cumple. Cuando años atrás Moisés había intentado liberar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas, fracasó. El Señor le estaba mostrando que ahora era el momento, las circunstancias correctas. Dios cumple sus promesas, pero hace las cosas a su tiempo, no al nuestro. Si Moisés no podía solo con la misión que Dios le había encomendado, nosotros tampoco podemos. Si respondemos al llamado de Dios con sabiduría, precisamos
de hermanos y hermanas que nos apoyen. El Dios que había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción es también nuestro Dios. Y Dios sigue llamando a personas como a Moisés para servirle. Nuestra reacción natural ante eso debe ser inclinarnos y adorar, porque Dios sigue viendo nuestras necesidades como pueblo. Dios, además, nos llama a estar unidos. Jesús clama al Padre en Juan 17:21 y dice: más no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es necesario que como pueblo estemos muy convencidos de que debemos reaccionar con sabiduría y obediencia ante el llamado de Dios y de que somos un único pueblo. Hoy Dios también realiza señales y milagros. Dios realizó el milagro más grande al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por ti. Solo podía hacerlo Él y de esta manera nos permitía ser salvos. Dios aún realiza milagros y muchas veces nos pasan inadvertidos. Sin embargo, no necesitamos más milagros. No necesitamos ya más milagros. Lo que necesitamos es creer en el milagro de Jesucristo en la cruz, del Jesucristo resucitado al tercer día, del Jesucristo que solo podía limpiarnos Él de nuestro pecado. En Juan 20:29 vemos como Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra vida debe ser una señal de que el Dios todopoderoso de Moisés es también nuestro Dios. Nuestro testimonio, nuestra familia, nuestro ejemplo, la manera en la que hablamos, todo debe ser una señal de que el Dios que sacó a Israel de Egipto es hoy nuestro Dios. Para acabar, quisiera que pudiéramos hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto en esta mañana. Hemos visto las 3 implicaciones de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios. La primera implicación es obedecer, aunque haya un panorama oscuro. Moisés tiene una serie de dificultades por delante que hacen anticipar que su tarea no va a ser sencilla y que humanamente va a ser imposible. Sin embargo, a pesar de todo, decide obedecer. Y Dios también nos llama a nosotros a la obediencia, sea cual sea nuestro panorama. Dios nos pide que le sirvamos, que trabajemos para Él. El servicio es tan importante que era la razón por la que el pueblo iba a ser sacado de Egipto. Porque Dios quería que pudieran servirle. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido por su salvación. Moisés tenía miedo de lo que iba a pasar si obedecía. A nosotros también nos falta la perspectiva eterna que a él le faltó en su momento, pero hemos de reaccionar sabiamente ante el llamado de Dios, porque no sabemos qué ocurrirá al obedecer, pero sabemos que Dios está al control de todo. La segunda implicación es que debemos resolver nuestros asuntos pendientes antes de salir a la misión. Moisés tenía un asunto pendiente por resolver. Había sido desobediente y no había circuncidado a su hijo. Solo volviendo al camino de la obediencia, Moisés podía permanecer en el camino del servicio. La desobediencia es un asunto muy serio. Dios no lo puede pasar por alto. No podemos vivir, actuar como si no tuviéramos necesidad de Dios. Moisés quería ya obedecer el llamado de Dios, pero también tenía ese asunto por resolver. Y eso implicaba lo más íntimo de su familia. Y por eso es necesario que Dios lo confrontara. Ser capaces de confrontar nuestros asuntos pendientes y resolverlos es algo que tiene una repercusión
importante en nuestra vida y en nuestras familias. La circuncisión del hijo de Moisés parecía solo un trocito de carne. Parecía algo pequeño, insignificante, algo íntimo. Pero hablaba de rebeldía en el corazón de Moisés. La diferencia entre los que se quedan en la frontera o los que son capaces de alcanzar su destino es ser capaces de resolver estos asuntos pendientes. Unos se quedan bloqueados por su pasado y otros alcanzan su destino. La tercera implicación es que debemos buscar el respaldo del pueblo. Moisés no podía solo con la misión que Dios le había encomendado. Era algo muy grande y necesitaba compartir de algún modo esa carga. Además, era preciso que el pueblo estuviera unido, que fuera la una. Si decidimos obedecer el llamado de Dios, debemos buscar el apoyo de nuestros hermanos, el calor de personas más experimentadas. También hemos visto que Dios aún realiza milagros y que muchos nos pasan inadvertidos. Sin embargo, también hemos dicho que ya no necesitamos más milagros. Ya no hacen falta. Solo debemos creer. Y nuestra vida debe ser una señal de que el Dios todopoderoso de Moisés es también nuestro Dios. La fe del pueblo y la forma en la que este pueblo se expresó demostraron que la promesa de Dios todavía vivía en su corazón. El pueblo estaba conmovido y agradecido y necesitaba expresarlo. Esta también debe ser nuestra reacción ante el cumplimiento de las promesas de Dios. Inclinarnos y adorar. Debemos dedicar nuestro esfuerzo a trabajar para Dios a pesar de nuestras dificultades internas. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo hoy. Tampoco sé si estás dispuesto a obedecer. Cuando el fuego se disipó en la zarza, cuando ya no se escuchaba ninguna voz, le correspondía a Moisés obedecer y hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Tu futuro y el futuro de la Iglesia está estrechamente relacionado en cómo vamos a reaccionar ante el llamado de Dios. Para acabar, quisiera preguntarte algo y que lo respondas en tu corazón. ¿Estás dispuesto a obedecer el llamado de Dios con sabiduría, aunque tu panorama sea difícil? Dios nos llama a una vida de servicio en la que no vamos a estar solos. ¿Hay algún asunto pendiente en tu vida por resolver? Los asuntos pendientes se vuelven el mayor freno para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Es algo que te bloquea, te deja parado, retenido y no te deja avanzar. Si has decidido obedecer tu llamado, ¿estás dispuesto a buscar el respaldo del pueblo? No podemos ir por libres. Debemos buscar el apoyo de nuestros hermanos. Y eso no es solo muy recomendable, sino que además es necesario. Os animo a reflexionar en casa, a orar, a buscar la voluntad de Dios para vuestra vida, a que podáis tomar decisiones. Que el Señor nos ayude a vivir a Cristo, a cumplir sus mandamientos, a responder a su llamado y que nuestros hogares honren y glorifiquen su nombre. Si os parece, vamos a orar. Señor y Padre, solo podemos darte las gracias por lo que tú has hablado hoy a tu iglesia. Señor, te pido que nos ayudes a obedecer a pesar de nuestras dificultades. También te ruego, Señor, que nos hagas ver dónde está el pecado en nuestro corazón, para que le podamos poner remedio, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de lo que está mal en nuestra vida y ayúdanos a alcanzar, Señor, lo que tú quieres que alcancemos. Ayúdanos a obedecer con excelencia, Padre. Y hoy te pido, Señor, que esta iglesia, como pueblo tuyo, se incline a ti, Señor, y te adore.
Te pido que tú seas hoy el Dios de libertad, Señor. Que podamos escuchar tu voz con claridad, que podamos escuchar con claridad tu llamado, Señor. Y que tú sigas reinando más allá, Señor, de todo el ruido, de todas las cosas que nos pasan cada día. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas, porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a vivir con sabiduría, a reaccionar con sabiduría a tu llamado, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén.